tal? Videotutorial número 7 del curso de Android, en el que seguimos viendo los distintos medios a través de los cuales recibir información de los usuarios. Después del 8000 metros del último videotutorial, volvemos a un terreno más llano con el procesamiento de eventos del teclado. Para capturar los eventos del teclado vamos a implementar otra interface listener que se llama onKeyListener y que tiene un método único llamado onKey. Este método presenta la siguiente sintaxis que aquí vemos, y como siempre también, y no lo voy a estar repitiendo, puedes profundizar en la documentación de desarrolladores de Android. El primer parámetro view especifica la vista que recibe el evento de tecla. El segundo parámetro, keyCode, que es una de las constantes definidas dentro de la clase keyEvent, y el argumento final, que es el evento de tecla mismo, que va a contener también alguna información adicional. Nos paramos un momento en ver más en detalle lo que es un keyCode. El teclado tiene muchas teclas, pues cada una de esas teclas y cada una de las claves del sistema tiene asignado un número único. Estos códigos de tecla están definidos en la clase keyEvent, están definidos como static, public, final e integers. Un ejemplo de este tipo de códigos de tecla podría ser el que vemos aquí en pantalla, keycode.keycode-A, que es el código para la tecla A mayúscula. Esto no tiene nada que ver con el carácter mismo que se va a generar aquí en el campo de texto. Hablaremos un momento de los caracteres Unicode. Aquí simplemente lo que hace esta clave es identificar una tecla en concreto, o en algunos casos puede ser un conjunto de teclas. Recuerda que, por ejemplo, para tener la A mayúscula tenemos que pulsar la tecla de mayúscula y la A. Con lo visto hasta ahora ya está claro que la clave es la clase keyEvent, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, así que vamos a verla un poco más en detalle. Se trata de una clase muy similar a la clase motionEvent que usamos en el anterior vídeo tutorial, y tiene dos métodos que son relevantes para nosotros. El primero es el método keyEventGetAction, y el segundo, el método keyEventGetUnicodeChar. El primero de estos métodos, el método getAction, puede devolvernos alguno de estos valores, de nuevo como siempre organizados en Android en constantes. keyEventActionDown, que tiene lugar cuando se pulsa una tecla, keyEventActionUp, cuando la tecla es soltada, y hay un tercer valor que nos puede devolver, que se llama acción múltiple, pero que para lo que vamos a crear no necesitamos. En cuanto al método getUnicodeChart, lo que va a hacer es devolvernos el carácter Unicode que produce la tecla en el campo de texto. A lo que nos referimos con lo que vimos antes es que si pulsamos la tecla mayúscula y la tecla A a la vez, esto va a ser indicado como un evento con un keycode de el que decíamos antes, keyEvent keycode-A. Sin embargo, nos va a indicar un carácter Unicode de A mayúscula. Son dos cosas distintas. Este método getUnicodeChar puede ser útil, por ejemplo, si queremos hacer nosotros que aparezca en pantalla algún texto de modo dinámico. Pues además de esto que hemos visto hasta ahora, lo único que necesitamos para poder hacer que una view reciba eventos de teclado es que esa view tenga el focus.
Para que la view tenga el focus podemos forzarlo con la llamada también a dos nuevos métodos. El método viewSetFocusableInTouchMode con un valor de true y el método viewRequestFocus. El primer método nos va a garantizar que la vista va a poder ser enfocada, va a poder ser el focus, y el segundo método es el que solicita que la vista especificada tenga el focus. Pues simplemente con esto ya estamos preparados para implementar nuestra activity, bastante más sencilla que la anterior multi-touch. Simplemente vamos a tener que combinar estas piezas y montar nuestro Lego de activity para el teclado. Resumamos lo que queremos que haga nuestra activity. Va a recibir los eventos de tecla y va a mostrar el último que hemos recibido en un test view. La información que vamos a mostrar va a ser el tipo de evento de la tecla, el key code y el carácter Unicode si se ha producido alguno. Ten en cuenta que algunas teclas no producen un carácter Unicode por ellas mismas, sino solo en combinación con otros caracteres. Es el caso de la tecla de mayúscula, de control o de alt, por ejemplo. Pues vamos allá con la práctica. Aquí tenemos la estructura de nuestra cuarta activity, KeyTest. Hemos ya añadido el package, el import, y empezamos a definir la clase KeyTest que, como vemos, implementa a la interface onKeyListener. Y hemos definido también ya dos miembros con los que estamos familiarizados, un string builder para construir el texto que será mostrado y un test view para mostrar ese texto. A continuación creamos el método onCreate. Tiene alguna declaración que explicar, pero la mayor parte también ya la hemos visto en anteriores activities, así que ya lo ponemos todo completo. Lo nuevo que aparece en el método es los métodos para asegurarnos que TestView va a tener el focus. Para ello usamos estos dos métodos de los que hablábamos antes, setFocusableInTouchMode, haciéndolo igual a true, y TestViewRequestFocus. Y el otro único nuevo que aparece en esta declaración de onCreate es el registrar nuestra activity como la onKeyListener a través del método setOnKeyListener que aquí vemos. Nada más en el onCreate. Ahora tenemos que crear el método onKey, que también es muy sencillo. Así que lo sobreescribimos y ahora para poder procesar los tipos de evento de los que también hablábamos antes, en este caso el evento down para la tecla y up para la tecla, volvemos a hacerlo mediante el uso de un switch con case break, como hacíamos en el anterior ejemplo, si recuerdas. En conjunto se trata de un método mucho más sencillo que los que escribíamos para onTouch, tanto single como multi. Como en esos otros dos métodos, empezamos por borrar todo el contenido que pueda tener nuestro string builder mediante el uso del método secLen a 0. Y ahora añadimos el switch. En el que simplemente hacemos que tenga una determinada reacción según el evento que se dispare, sea acción down o sea acción up. En un caso también muy parecido a lo que hacíamos como touch, haremos que en el string builder se añada down y en el otro que se añada up, sin más. Así que muy sencillo. Vamos a subir todo un poco para arriba.
Lo que nos queda ahora es añadir en el Stream Builder la información que queremos que se muestre. De nuevo, escribo ya todas estas líneas de código porque la mayor parte ya lo hicimos también en anteriores códigos. Empezamos por añadir el key code de la tecla sobre la que se ha pulsado con el uso de getKeyCode. Una separación y a continuación lo que añadimos es el Unicode. Recuerda que ya dijimos en la parte teórica que una cosa es la clave y otro el código Unicode. Vamos a hacer que se muestren los dos y para eso lo hacemos con el uso del método getUnicodeChar convertido antes a char. Y ahora, como ya hicimos en otras ocasiones, convertimos todo el contenido del Stream Builder a string con el uso del método toString y hacemos que se muestre tanto en el log como en el test-view, también exactamente como hicimos en otros códigos. Y terminamos con el return como hacíamos con el método onTouch, pero aquí también con una diferencia. Lo hacemos con una declaración if en la que incluiremos que si la tecla que es tocada es la tecla back, entonces devolvemos false. Si no es así, en todo el resto de los casos devolvemos true. ¿Por qué incluimos esa diferencia? Ya dijimos en el caso de onTouch que devolvíamos true para no interferir en el ciclo de vida de la activity. Aquí hacemos lo mismo, pero incluimos una excepción con la tecla back para que nos permita cerrar la activity y volver a la activity main si así queremos hacerlo. Esa es la razón de esta diferencia. Estamos por tanto viendo un código realmente sencillo y que ya tenemos completo. Guardamos. Si abrimos el emulador ya tenemos nuestra cuarta activity funcionando, aparece el mensaje que le indicamos y ahora tanto en el teclado como en el teclado de nuestro ordenador como en el teclado virtual del emulador podemos ir pulsando y observa cuando pulso el down y aparece tanto el carácter del key como el Unicode. Para la W sería 51W. Ahora al soltar es el up a 51W si pulsamos en otro, down 35G, up, down 34F, así con todos. Podemos hacerlo también, ahora lo estoy haciendo con el teclado del ordenador, al ser en el emulador. Observa lo que decíamos antes del condicional, si pulsamos, aparece también un momento el down, pero sigue funcionando, por tanto se termina el evento y ejecuta la acción y volvemos a la pantalla principal de nuestra activity. Bueno, pues desde luego comparado con el tema multitouch este ha resultado bastante más llevadero, seguro que sí. Es cierto que cuando se tratan con temas duros, después cuando se vuelve a los que ya no lo son tanto, creo que se va notando el dominio que uno va tomando con cualquier tipo de lenguaje de programación. Aunque tampoco es para que empieces a echar las campanas al vuelo. La API de procesamiento de tecla de Key Processing es más compleja de lo que hemos visto aquí, pero para nuestros objetivos es suficiente y desde luego si quieres profundizar lo puedes hacer en la documentación oficial que ya no vamos a ver. Porque lo que vamos a hacer ahora es crear el código para el tercero de los medios que decíamos al principio del anterior video tutorial, con el cual nuestra aplicación puede recibir inputs del usuario, que es con el estado del acelerómetro. Porque lo que vamos a hacer ahora es crear el código para el tercero de los medios que decíamos al principio del anterior video tutorial, con el cual nuestra aplicación puede recibir inputs del usuario, que es con el estado del acelerómetro. Una muy interesante opción para recibir entradas para juegos es el acelerómetro.
A todos los dispositivos se les requiere, a todos los dispositivos Android, se les requiere que contengan un acelerómetro de 3 ejes. En general solo vamos a sondear el estado del acelerómetro, pero también podemos utilizarlo para obtener información de él. Si sigues lo visto hasta aquí en el curso, ya seguro que sabes cómo podemos obtener esa información. Desde luego, mediante el uso de un listener. En este caso, la interface que tenemos que implementar se llama Sensor Event Listener y cuenta con dos métodos que vemos aquí en pantalla, onSensorChanged y onAccuracyChanged. El primer método es llamado cuando un nuevo evento acelerómetro tiene lugar, es el que nos interesa. El segundo es llamado cuando la precisión del acelerómetro cambia, es un método que no vamos a necesitar. Aquí vemos la página en la documentación oficial de la interface Sensor Event Listener y aquí la sintaxis de los dos métodos a los que hacíamos referencia ahora. Una vez que tenemos claro cuál es el listener que vamos a tener que utilizar, ahora tenemos que saber cómo vamos a registrar este Sensor Event Listener dentro de nuestra aplicación. Para hacerlo necesitamos llevar a cabo varias tareas y la primera de ellas es comprobar si hay realmente un acelerómetro instalado en el dispositivo. Acabamos de decir que todos los dispositivos Android en este momento tienen que contener un acelerómetro y por tanto parece que no sería necesario. Sin embargo, puede que en el futuro no sea así y en cualquier caso siempre es una buena idea asegurarnos que el método, los métodos que vamos a aplicar van a poder realmente ejecutarse. Pues para poder comprobarlo tenemos que obtener una instancia del llamado Sensor Manager, que es un servicio de Android que nos va a decir si hay algún acelerómetro instalado en el dispositivo y es también donde vamos a poder registrar nuestro listener. Si acudimos de nuevo a la documentación de Android, vemos que la clase Sensor Manager es una clase que permite acceder a los sensores del dispositivo y que podemos tener una instancia de esa clase llamando al método de la clase AbstractContents que ya conocemos. Y el método al que tenemos que llamar es getSystemService, pasándole el argumento SensorService. Esto nos permite introducir un tema interesante a partir del método getSystemService y de la propia clase AbstractContents. Se refiere a los denominados System Service o servicios del sistema, de los cuales el Sensor Manager que queremos crear es uno de ellos. Y para poder acceder tenemos que hacerlo mediante el uso de la constante SensorService, como acabamos de decir. Constante que forma parte de Contest, de la que ya hablamos en alguna ocasión y de la que hablaremos más porque es una clase abstracta clave en Android. La implementación de esta clase abstracta ya es llevada a cabo, es provista por el propio sistema Android y nos permite acceder a recursos específicos que nos provee el propio sistema operativo. El Sensor Manager es uno de esos llamados servicios del sistema. Aquí tenemos el nombre de la constante, aunque es todo con mayúsculas, pero bueno, aquí ya lo hemos escrito bien, que es una de las constantes que forman parte de esa clase Contest. Y observa como aquí resume lo que decíamos. Constante que usada con el método getSystemService nos recupera un Sensor Manager, que es el que vamos a necesitar para acceder a los sensores.
Pero como vemos en esta larga lista de constantes que se encuentran en la clase abstracta context, Android cuenta con una gran cantidad de estos denominados servicios del sistema. Y cada uno de ellos está preparado para darnos la información que le pidamos, siempre que le hagamos las preguntas de modo correcto. Como vemos aquí con muchos otros, podemos seguir usando getSystemService más la constante y nos permite acceder a esos servicios. Aquí vemos algunos de ellos: Download Manager, Dropbox Manager, Input Method Manager, etc. De varios de ellos hablaremos a lo largo del curso. En definitiva, para poder crear un listener sensor para nuestra aplicación, tenemos que contar con un sensor manager que creamos mediante el uso del método getSystemService, al que le tenemos que pasar la constante sensorService. ¿Qué es lo que obtenemos con este código que tenemos en pantalla, con el método y la constante que decíamos, y que nos permite crear ese denominado servicio del sistema que nos provee el propio sistema operativo Android? Ahora que ya tenemos el sensor manager, podemos la instancia del sensor manager creada, es cuando podemos comprobar si el acelerómetro está disponible. Podemos para ello usar un código como este mediante el uso del método getSensorList. Pero con este trozo de código le pedimos al manager todos los sensores instalados que sean del tipo acelerómetro, como vemos ahí en esa constante. Esto implica que el dispositivo puede tener más de un acelerómetro, pero en cualquier caso siempre nos va a devolver uno. Así que el código real que vamos a utilizar es más similar a este otro, en el que podemos obtener tanto el acelerómetro que esté instalado, como también, ya dijimos que era la segunda cosa para la que necesitamos el sensor manager, para registrarlo como nuestro sensor event listener. Lo vemos en la segunda línea con el uso del método register listener. Y dentro de sus argumentos, además del propio listener y el sensor, vemos también que el tercer argumento, sensor manager, con la constante sensor delay game, que especifica lo a menudo que debe ser actualizado con el estado del acelerómetro. Se trata de una constante especial, específicamente diseñada para juegos, así que desde luego la usaremos. Observa también como en el método sensor manager register listener nos devuelve un valor booleano indicando si el proceso de registro se ha llevado a cabo de modo correcto o no. Eso significa que cuando tengamos algún evento desde el sensor, tenemos que comprobar el valor booleano que sea correcto. Pues ahora con esto ya tenemos registrado nuestro listener. Tenemos un escucha para los eventos del sensor acelerómetro, y esos eventos que vayan teniendo lugar los recibiremos en el método de sensor event listener del que hablábamos antes, onSensorChanged. El nombre del método implica que solo es llamado cuando el estado del sensor ha cambiado, pero lo cierto es que mucho o poco el sensor está cambiando constantemente. Por eso, como veíamos hace un momento, con el uso de la constante sensor delay game, que pasamos como argumento cuando registramos el listener, es donde le especificamos la frecuencia con la que queremos obtener actualizaciones del estado del sensor. Por tanto, mediante el uso del sensor manager hemos podido registrar nuestro sensor event listener. Ahora ese oyente nos devolverá los eventos del acelerómetro
que procesamos mediante el uso de onSensorChanged. Pues ahora lo que nos queda es por ver cómo procesamos esos eventos del sensor. El proceso es bastante sencillo. Sensor Event cuenta con un miembro Array Float. En un momento lo veremos en la documentación. Ese miembro Array Float se llama Sensor Event Values y contiene los valores de aceleración actuales de cada uno de los tres ejes del acelerómetro. Así que por lo tanto Sensor Event Values 0 contiene el valor del eje X, Sensor Event Values 1 el valor del eje Y y Sensor Event Values 2 el valor del eje Z. Pues con esta información podemos escribir una simple test activity, que es lo que vamos a hacer, que nos indique para cada uno de los eventos del sensor que se produce los valores X, Y y Z que tiene. Aquí tenemos en la documentación esta clase Sensor Event y aquí podemos ver ese miembro public final flow values, que es el que nos va a dar las coordenadas de cada uno de los ejes del sensor. Pues si entendimos bien todo lo que acabamos de decir, crear ahora el TestView va a ser muy sencillo, porque todo lo que queremos es que nos muestre los valores del acelerómetro para cada uno de los ejes que aquí tenemos en un TestView. Como dijimos, esta activity, una vez entendida la parte teórica, pues tiene muy poco que hacer. Como siempre, creamos nuestra activity, le llamamos del mismo modo en el que llamamos en el array pruebas y llevamos a cabo los imports y creamos la clase con el nombre accelerometer test, que implementa a la interface sensor event listener. Creamos los dos miembros que nos van a servir para configurar nuestra interface, como en los otros casos, el TestView y el String Builder. Ahora sobreescribimos el método onCreate, en el que ya añado alguna línea porque son exactamente iguales que en anteriores ejemplos, lo vamos a estarlo repitiendo. Ahora la siguiente línea es donde le vamos a solicitar al sistema operativo Android que nos provea el servicio para tener un manager del sensor del aparato. Recuerda que para ello tenemos que hacerlo con getSystemService. No sé si coja aquí todo en la misma línea. El método getSystemService al que le tenemos que pasar la constante context de la que estuvimos hablando hace un momento, SensorService. Una vez que tenemos ya nuestra instancia del sensor manager, ya decíamos que lo primero que tenemos que hacer es comprobar si hay algún sensor acelerómetro que esté disponible. Y vamos a utilizar un condicional. Si no está disponible, haremos que nos envíe un mensaje diciendo que no hay acelerómetro para utilizar, y si está disponible, entonces es cuando podemos configurar nuestro event listener. Así que esta sería la primera parte, el if, en el cual si getSensorLeads nos devuelve 0, por tanto no hay ningún sensor, hacemos que el TestView nos muestre un mensaje de que no hay un acelerómetro instalado para utilizar. Y en el else, por lo tanto, si hay algún sensor de tipo acelerómetro, accedemos a la lista de esos sensores y hacemos que nos devuelva el primero de los sensores de tipo acelerómetro con el que cuenta. Y después intentamos registrarlo. En caso de que no se pueda llevar a cabo el registro, entonces también indicamos otro error. Con esto tenemos completo el método onCreate y tenemos creado nuestro listener que nos informará de todos los eventos que se produzcan en el acelerómetro. Y como decíamos también en la parte teórica, ahora para procesar esos eventos tenemos que usar el método onSensorChanged.
Método muy sencillo. Lo único que va a hacer es leer los valores de los tres ejes a partir de lo que le vaya pasando el sensor event y actualiza el texto del test view sin más. Ya hablamos en su momento de event values 0, 1 y 2 para x, y z, y posteriormente simplemente hacemos que se muestre en el test view. Y para terminar vamos a añadir también el método onAccuracyChanged, que no va a hacer absolutamente nada, pero nos permite implementar completamente la interface Sensor Event Listener. Por eso lo incluimos, pero no lleva a cabo ninguna acción real. Con esto tenemos completo nuestro código. Si abrimos la aplicación en el emulador y pulsamos sobre la Activity Accelerometer Test, veremos como sí que hay dispositivos que no tienen acelerómetro. En este caso el emulador no cuenta con él, por tanto no podemos probarlo. No podemos probarlo en el emulador, sí podemos probarlo en un dispositivo Android que tengamos conectado al ordenador. Ya dijimos al principio del curso que en su momento explicaríamos cómo conectar dispositivos y poder utilizarlos también para llevar a cabo pruebas que nos permiten superar estas limitaciones que tiene el emulador. Aunque primero vemos otra alternativa, el Sensor Simulator, un programa desarrollado en Java y que permite simular el acelerómetro y otros sensores con un sistema similar al del emulador. Incluso, como aquí explica, podemos conectar el Sensor Simulator con el Android Emulator. Y a partir de eso llevar a cabo pruebas también con el acelerómetro, así que sería un medio de hacerlo. Pero no vamos a pararnos en verlo. Si a alguno le interesa, en esta página tiene información muy detallada sobre cómo instalarlo y vincularlo con el emulator, el emulador del SDK de Android. Porque lo que vamos a hacer es ver cómo utilizar dispositivos Android para poder testear, probar nuestros proyectos. Ya dijimos al comienzo del curso que lo haríamos en su momento, y ese momento es justo ahora. Empezar diciendo que dependiendo del dispositivo puede haber alguna variante, también dependiendo del sistema operativo, pero en general en todos los casos es muy parecido y también muy sencillo, como veremos, siguiendo los pasos que vamos a indicar. El primero de esos pasos es preparar nuestro dispositivo para el desarrollo de aplicaciones. Lo que queremos es conseguir poder desarrollar en nuestro ordenador las aplicaciones y luego descargarlas, ejecutarlas y depurarlas dentro de los dispositivos Android a través de una conexión de cable USB. Por defecto la mayoría de los dispositivos tienen esas opciones de desarrollo deshabilitadas por razones de seguridad, así que ya digo, el primer paso es activarlas. Lo vamos a hacer en el emulador para poder grabarlo, pero es lo que vas a tener que hacer en tu dispositivo Android. Para empezar, desde el Home, desde el inicio, pulsa en Menú, y dentro de Menú en Settings, que en castellano viene como Ajustes. Y dentro de Ajustes pulsamos en Aplicaciones. Y para empezar tenemos que marcar, si no lo está ya, donde pone Unknown Sources, fuentes desconocidas. Así que márcalo, ya que es lo que nos va a habilitar para poder instalar nuestras aplicaciones. De no tenerlo marcado, solo se pueden instalar las aplicaciones disponibles en el Android Market. A continuación pulsamos en el menú Development, Desarrollo en castellano.
y tenemos que marcar las tres opciones. La primera, USB debugging, depuración USB, que es la que nos va a permitir poder depurar nuestras aplicaciones desde Eclipse mientras están ejecutando en el dispositivo real. Marca también Stay Awake, permanecer activo, que lo que hace es que el dispositivo no se quede dormido durante las sesiones de depuración largas. Y por último marcamos también Allow Mock Locations, permitir ubicaciones falsas. Lo que nos permite esta configuración es el desarrollo de aplicaciones que aprovechan los servicios de localización, tema que trataremos en fases más avanzadas del curso. Con esto tenemos finalizada la primera parte. Voy a poner un vídeo en el que se ve cómo lo hago en el dispositivo móvil. Tanto está hecho con una webcam y la luz que había a esta hora pues ni mucho menos se ve muy bien, pero bueno, simplemente para ver que está hecho también el dispositivo real. Aquí vemos esa grabación en el dispositivo. Pulsamos primero en menú y en menú en ajustes y ahora en aplicaciones. En la ventana que se nos abre, para empezar marcamos el ítem donde pone fuentes desconocidas. Al marcarlo nos aparecerá una advertencia, ya que vamos a poder instalar aplicaciones aunque no esté en el Android Market. Y a continuación pulsamos en desarrollo. Y dentro de desarrollo tenemos que marcar las tres opciones que aparecen, que explicamos hace un momento. El segundo paso que tenemos que llevar a cabo es la configuración de los drivers para poder conectar el o los dispositivos vía USB. Para empezar, decir que cuando instalamos el Android SDK, si instalaste todos los paquetes que incluye, muy probablemente ya tengas instalados los drivers para usar con el SDK. Pero desde luego también son necesarios para usar con el sistema operativo. Las posibles variantes son múltiples, así que yo lo explico con lo que he hecho en mi caso. Mi dispositivo es un Samsung Galaxy Ace. Quería el Galaxy S2, pero me dijeron que iban a tardar al menos un mes en recibirlo y me urgía justo por el curso. Así que dejé mi ya viejo iPhone, el iPhone 3G que había comprado ya hace años, y me pasé a Android, en este caso con Samsung Galaxy Ace. Viene con la versión de Android 2.2.1, la denominada Froyo, y en las instrucciones se incluye el enlace para instalar Kies, que permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y desde luego instala los drivers necesarios. Para otros dispositivos seguro que en la información del mismo explica cómo instalar los drivers. Para problemas con los drivers que no te funcionen con el SDK, puedes visitar esta página para descargar los últimos drivers de Google USB. Y puedes obtener una lista de enlaces para encontrar drivers USB de empresas específicas en esta otra página. Con esto hecho, ya estamos preparados para cargar nuestras aplicaciones en un teléfono real. Así que enchufa tu teléfono vía USB, asegúrate que has configurado este dispositivo para fines de depuración, como vimos en el primer paso. Y el tercer paso vamos a hacerlo desde Eclipse. Para asegurarnos que depuramos usando las configuraciones correctas, vamos a seguir estos pasos. Desde la perspectiva Java, no desde la DDMS, desde la Java, elegimos Run Debug Configurations. Pulsamos con el botón derecho sobre Android Application, pulsamos en New
y empezamos por darle un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, teléfono real. En Project elegimos nuestro proyecto, fundamentales Android, con el que estamos trabajando. Y ahora en Target, muy importante, cambiamos el modo de selección Deployment Target Selection Mode a manual. Posteriormente, en cualquier momento, podemos cambiarlo también a automático, pero ya hablamos de esto hace un tiempo. Eligiendo modo manual va a forzarnos a elegir si depurar dentro del emulador con alguno de los AVDs que tengamos creado, o si lo hacemos con algún dispositivo que esté conectado vía USB. Como es justo lo que queremos hacer, pues cambiamos aquí a manual. Aplicamos los cambios pulsando en Apply, con lo cual ya se ha creado. Ya podríamos ejecutarlo desde aquí, pero bueno, vamos a cerrarlo. Ahora, desde luego, enchufa el dispositivo mediante el cable USB. Tiene que estar enchufado para que el Android SDK pueda detectarlo desde Eclipse. Bueno, antes de decir si no hacemos el debug directamente desde esta pantalla, aquí en Common marca en Debug y Run para que se nos muestre entre los favoritos cuando pulsemos para depurar o ejecutar. Así que márcalo y pulsa en Apply. Y ahora sí, observa como si vamos a Debug, pulsamos, aquí tenemos la configuración que acabamos de crear. Pulsamos y observa como ahora aquí tiene que aparecer configurado si hay algún dispositivo enchufado en USB. Observa como aquí en el target aparece 2.2.1, que ya digo que es el sistema operativo Android que viene instalado en mi teléfono móvil. Recuerda que lo habíamos hecho para Android 2.3, por eso aparece, pero funciona exactamente igual. De todas maneras, cambié en el Android Manifest también el target a el 2.2.1, pero bueno, yo cuando lo vi, pues ya lo he probado y funciona exactamente igual, o sea que no hay problema. Se encuentra online, y aquí ya vemos cómo nos ha detectado el dispositivo, que es el que vamos a utilizar. Aparecen los otros que también configuramos para funcionar con nuestra aplicación, pero queremos que lo haga en el dispositivo real, así que aquí ya vemos cómo está marcado. Pues con el seleccionado, ahora al pulsar en OK, Eclipse lo que va a hacer es instalar la aplicación Android en el dispositivo, asociar el depurador y ejecutar la aplicación. Una vez hecho, pulsa OK y ya te aparecerá la aplicación en tu dispositivo móvil. Recuerda que ahora estamos con un dispositivo real, por lo tanto no se abre ningún emulador, ya que no vamos a usarlo. Pero lo que podemos hacer es ir a la perspectiva de DMS y en el Logcat podemos ir viendo la información de lo que está ocurriendo. Y ahora en este momento tengo en la pantalla del dispositivo móvil la activity main de nuestra aplicación con los enlaces a las distintas activities. Voy a pulsar, por ejemplo, en la primera, Life Cycle Test. Observa cómo aparece ahí información y aparece el funcionamiento, en este caso, de lo que hemos llevado a cabo. Le voy a dar ahora para que vuelva. Y ahí va apareciendo toda la información de lo que ocurre. Pulso un Single Touch Test. Y ahora en este momento, observa el touch como va apareciendo ahí. Estoy tocando la pantalla y estoy moviendo y después soltando. Observa cómo aparece ahí toda la información. Voy ahora a darle a volver para volver a utilizar la activity principal, y ahora vamos a probar con una de las activities que no pudimos probar, la de Multitouch Test.
es en la que acabo de entrar ahora. De todos modos, también te repito que yo el sistema operativo que tengo ahora es el 2.2.1, que permite multitouch pero solo con 2 dedos, no con todos. Así que en este momento estoy pulsando con 2 dedos y se está mostrando en la pantalla la información de la localización para cada uno de esos 2 dedos. Sin embargo, aunque pulse con otros, no aparece. Mostraré después, también lo grabaré de nuevo con la webcam, ver cómo funciona tanto esto como el acelerómetro en la pantalla, aunque la calidad de la imagen no va a ser mucha, pero bueno, simplemente para verlo. Volvemos de nuevo a la Activity Main y observa cómo va recogiendo en el logcat todo lo que estamos haciendo. Y pulso por último en el acelerómetro test, y ahora cuando estoy moviendo el dispositivo está cambiando constantemente X y Z. Recuerda que son los 3 ejes que se están modificando. Lo veremos también aquí en el logcat, que ahora no aparece, pero en la pantalla se está moviendo constantemente. Lo grabaré también con el webcam, simplemente para que se vea, aunque ya digo que la calidad de la imagen va a ser baja, pero bueno, es lo que hay. Pues aquí vemos nuestra aplicación ejecutándose en un dispositivo real, en un teléfono Samsung con la versión 2.2.1. He pulsado en multitouch, una de las activities que no habíamos probado, y observa como ahora, cuando muevo 2 dedos, en esta versión de Android permite multitouch con 2 dedos. Observa cómo van cambiando los valores y nos indica la localización X e Y para cada uno de los dedos en cada momento. Tenemos el icono para la aplicación, volvemos a entrar y ahora voy a pulsar en el acelerómetro en la activity que hemos desarrollado en esta segunda parte del vídeo tutorial, y observa cómo ahí el acelerómetro está cambiando siempre. Recuerda que tiene 3 ejes X, Y, Z, y cómo están cambiando. Voy a darle la vuelta. Aquí quedamos por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.